Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la salud financiera de Antarchile. Este conglomerado gigante, ¿no? Con intereses en bosques, energía, hasta minería. Tenemos aquí su análisis razonado de los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. Así es. El objetivo es entender bien qué tal le fue a la compañía en esta primera mitad del año. ¿Qué impulsó los resultados? ¿Cómo anduvo cada negocio? Y bueno, ¿qué factores de mercado y riesgos están ahí jugando un papel importante? Perfecto. Entonces, manos a la obra. Vamos a desentrañar esas cifras y las historias que seguro hay detrás. Empecemos con la foto grande, ¿te parece? A ver, a primera vista parece que la base de la compañía creció, ¿correcto? Los activos totales consolidados subieron como un 7,4%. Exacto. Llegaron a 30.878 millones de dólares. Y este crecimiento se vio, digamos, en ambos lados. Por un lado, los activos corrientes, o sea, los que se mueven más rápido, como el efectivo, los inventarios, esos subieron un 7,1%. Ajá. Principalmente porque empresas Copec tenían más caja, digamos, y tanto Arauco como Copec tenían mayores inventarios. Y por otro lado, los activos no corrientes, las inversiones a más largo plazo, crecieron un 7,5%. ¿Y ahí qué destaca principalmente? Ahí destaca sobre todo las inversiones fuertes en propiedades, planta y equipo, tanto en Copec como en Arauco. Por ejemplo, está el gran proyecto Sucuriú de Arauco en Brasil, que sigue avanzando. Entendido. O sea, la base de activos se expandió bien. Pero, ¿qué pasó con el otro lado de la ecuación? Las deudas, los pasivos. Bueno, los pasivos también aumentaron, un 7,7% en total. O sea, casi a la par que los activos. Ah, mira. Sí. Los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo, subieron 3,8%. Y los no corrientes, los de largo plazo, un 9,1%. ¿Y eso por qué fue principalmente? Esto se debió sobre todo a mayores deudas financieras y también más cuentas por pagar en algunas subsidiarias clave como Arauco, Imager, Copec. Y además mayores pasivos por los contratos de arrendamiento. Vale. Pero si activos y deudas subieron más o menos igual, ¿qué pasó con el patrimonio? El valor neto para los dueños, digamos. Ese también subió. El patrimonio que se atribuye a los controladores creció un 7,2%. Ah, bien. Sí, impulsado principalmente por las ganancias que se van acumulando y otras reservas. Ahora, si miramos los indicadores, las razones financieras, la liquidez corriente se mantuvo estable, en 2,2 veces. O sea, capacidad de pago a corto plazo, bien. Exacto. Y la razón de endeudamiento, que compara deuda con patrimonio, también quedó igual, en 1,1. Un dato interesante, mejoró un poquito la cobertura de gastos financieros. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pasó de 4,7 a 4,8 veces, principalmente porque tuvieron menores gastos financieros este semestre. Pagaron menos intereses, básicamente. Ok. Aquí es donde la cosa se pone interesante, me parece, porque a pesar de que los activos y el patrimonio crecieron, la utilidad del periodo, la ganancia final, no fue tan buena como el año pasado, ¿cierto? Efectivamente. Ahí está, digamos, el punto clave de este semestre. La utilidad atribuible a los controladores fue de 258 millones de dólares. Esos son 52 millones menos que en junio de 2024. Una caída importante. ¿Y la razón principal? La principal razón fue una caída bastante fuerte, de 106 millones de dólares en el resultado operacional. O sea, la ganancia que viene directo del negocio. Uf. Sí. Hay que decir que un mejor resultado no operacional, por temas de diferencia de cambio, ventas de activos, etcétera, compensó una parte de eso, pero bueno, no alcanzó para cubrir toda la caída operativa. Entiendo. ¿Y la rentabilidad? ¿Cómo se ve afectada con esta menor utilidad? Pues mira, es un cuadro un poco mixto, diría yo. Si miras la foto de los últimos 12 meses, la rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE, de hecho mejoró. Pasó de 5,0% a 7,0%. ¿Ah, sí? A pesar de la caída del semestre. Sí, y lo mismo con la rentabilidad sobre los activos, el ROA, que subió de 1,4% a 2,0%. Pero entonces, ¿cómo se explica eso?
menor ganancia semestral, pero indicadores de rentabilidad anualizados que mejoran. Es una buena pregunta. Lo que sugiere es que si bien este semestre en particular fue operacionalmente más débil, y ya vamos a ver que el sector forestal pesó mucho ahí, el desempeño acumulado, incluyendo la segunda mitad del 2024, debe haber sido más fuerte, y eso levanta los promedios anualizados. Ah, claro, la base de comparación. Exacto. Ahora, la utilidad específica de este semestre por acción sí refleja la caída. Claro, bajó de 0,68 a $0,57 por acción. Entendido. O sea, la película completa de los últimos 12 meses se ve mejor, pero la foto de este semestre muestra debilidad operativa. Vale, vayamos más a fondo entonces, sector por sector. Mencionaste que el negocio forestal con Arauco fue el que más sufrió. ¿Qué pasó ahí exactamente? Sí, Arauco enfrentó bastantes dificultades este semestre, la verdad. Registró una pérdida de $10 millones. Una pérdida. Sí, comparado con una ganancia de 141 millones el año anterior. O sea, un vuelco enorme. La causa principal, sin duda, fue la caída en los precios de la celulosa, un 11,5% menos en promedio. Eso pega fuerte. Durísimo. Impactó directo al resultado operacional y eso que lograron vender un poquito más de volumen de celulosa, un 3,4% más. Pero no fue suficiente para compensar el menor precio, ni de lejos. Los ingresos totales de Arauco bajaron 4,1%. ¿Y las maderas? ¿Ayudaron algo? Tampoco mucho. Los ingresos por maderas también cayeron, un 0,6%, principalmente por menores volúmenes vendidos. Qué complicado para Arauco. ¿Hubo algo positivo? ¿Alguna luz? Bueno, un punto positivo fue que lograron reducir algunos costos unitarios de la celulosa. No en todos los tipos, pero sí en algunos, lo cual es bueno. Pero, por otro lado, el resultado no operacional también empeoró, sobre todo por diferencias de cambio desfavorables. Así que, en resumen, fue un semestre cuesta arriba para el negocio forestal. Clarísimo. Un golpe duro para uno de los pilares. A ver si hubo más suerte en el sector energía. Hablemos de Copec, de Abastible. Sí, aquí las noticias son bastante mejores. En general, Copec, el negocio de combustibles líquidos, aumentó su utilidad a 263 mil millones de pesos chilenos. Su EBITDA consolidado, esta medida de ganancia operativa bruta, creció un 7%. Bien ahí. ¿Y en Chile cómo anduvo? Copec Chile tuvo un desempeño particularmente bueno. Su EBITDA subirá casi un 20%, impulsado por buenos márgenes y también por un aumento en los volúmenes vendidos, un 7% más. Y Terpel, la operación internacional grande. Terpel tuvo un EBITDA menor si lo mides en moneda local. Bajó un 6,2%. Pero ojo, esto fue afectado por un tema contable, de revalorización de inventarios. Lo importante es que sus volúmenes consolidados sí crecieron, un 1,8%. ¿Dónde crecieron más? Principalmente impulsado por Perú, Colombia y Ecuador. Y otro punto muy positivo para Copec, en general, fue su resultado no operacional, que mejoró un montón, más de un 35%. ¡Wow! Sí, principalmente por mejores diferencias de cambio y menores costos financieros. Bien por Copec entonces. ¿Y Abastible, el gas licuado? Abastible también tuvo un semestre excelente. Aumentó su utilidad a casi 34 mil millones de pesos chilenos. Y su EBITDA dio un salto impresionante, la verdad. Creció un 47,1%. Casi un 50%. ¿Y eso por qué? Bueno, principalmente por dos cosas. Primero, porque consolidaron por primera vez los resultados de su nueva filial, Gasif, allá en España y Portugal. Y eso sumó bastante. Y segundo, porque tuvieron buen desempeño operativo en los mercados de siempre: Chile, Colombia, Perú, Ecuador. De hecho, los volúmenes de gas licuado crecieron en casi todos los países, excepto una leve, muy leve bajita en Chile. Parece que la energía fue claramente el motor este semestre, ¿no? El informe menciona también a Sonacol, Metrogas, Agesa. ¿Algo rápido sobre ellos? Sí, para completar el cuadro energético. Sonacol, que transporta combustibles por ductos, reportó mayor utilidad, unos 14.300 millones de pesos, por mayores volúmenes. Pero ojo, lo clave aquí es que Empresas Copec clasificó a Sonacol como activo mantenido para la venta. Ah, o sea, ¿la quieren vender? Sena Combustibles mostró una utilidad mayor de $37,5 millones. De acuerdo. Sector energía, bien en general. Cambiemos de rubro. ¿Qué pasó con la pesca? Con Igemar,
¿Hubo recuperación ahí? Llevan años complicados. Pues lamentablemente no. IGMAR registró una pérdida de 8.7 millones de dólares para los controladores. ¿Otra vez pérdida? Sí, y contrasta fuerte con la ganancia de 9.6 millones del mismo periodo del año pasado. Cayeron tanto el resultado operacional como el no operacional. El gran culpable, los precios, sin duda. ¿Qué pasó con los precios? La harina de pescado bajó casi 20% el precio promedio y el aceite de pescado se desplomó. Más de un 53% de caída en el precio comparado con el primer semestre de 2024. Fueron caídas brutales, la verdad. ¡Wow! Más del 50% en el aceite. Eso es demoledor. ¿Y los volúmenes de venta compensaron algo? No realmente. Fueron mixtos. Vendieron menos aceite y conservas, aunque sí vendieron más harina y más congelados. En cuanto a materia prima, sí procesaron más pesca, un 14,4% más. Pero el efecto precio fue demasiado fuerte. Queda claro, la pesca sigue siendo un desafío grande. Bueno, para terminar con los sectores, vayamos al minero. Alcuzar y su operación principal, Mina Justa, en Perú. Buenas noticias desde allá. Aquí sí. Aquí las noticias son muy positivas. Alcuzar anotó una utilidad de 96 millones de dólares. 96. Sí, casi el doble que los 51 millones del año anterior. Un resultado excelente. ¿Y a qué se debió principalmente? Principalmente a un aumento del 38,7% en las ventas de cobre fino. Llegaron a 65,000 toneladas. También procesaron más material. Y un dato muy importante. Lograron reducir su costo de caja, el cash cost, que es como el costo directo de producir. El costo directo, sí. Exacto. Lo bajaron de 1.6 a 1.3 dólares por libra, una mejora de eficiencia bien significativa. Excelente para el cobre. Queda muy claro el desempeño por sector. Forestal y pesca, débiles. Energía y minería, fuertes. Ahora, pongamos esto un poco en el contexto del mercado. ¿Qué dice el informe sobre el entorno que enfrentaron estos negocios? El entorno fue, como los resultados, bastante variado. Para el sector forestal, la celulosa sobre todo, un mercado complicado. Hablan de menor consumo por la estación en el hemisferio norte, mucha incertidumbre económica global, en parte por los aranceles de Estados Unidos, y una sobreoferta global, especialmente desde China. Eso presiona los precios, claro. Exacto. Todo eso presionó los precios de los papeles y, por ende, la demanda de celulosa. En maderas, la demanda siguió débil por la baja actividad económica, aunque el segmento de plywood, el contrachapado, se mantuvo un poco más estable. Y para los sectores que anduvieron mejor, energía, y bueno, ¿qué tal para la pesca ese entorno? En energía, como vimos en los resultados, Copec vio crecimiento en ventas físicas en Chile y en el consolidado de Terpel. Abastible también aumentó volúmenes de gas licuado en casi todos sus mercados. Así que ahí, digamos, el mercado acompañó. Bien. Para la pesca, el mercado de harina de pescado vio precios más bajos que el año pasado. Esto sobre todo porque Perú recuperó su oferta que había estado restringida. Y el aceite de pescado, como ya dijimos, sufrió esa caída de precios tremenda año a año. Aunque fíjate, el informe menciona que hacia el final del segundo trimestre se vieron algunas señales de recuperación en los precios del aceite. Ah, bueno, una pequeña luz al final. Tiene sentido cómo el mercado impactó a cada sector. ¿Y cómo se reflejó todo esto en los flujos de dinero de la compañía? En la caja de Antarchile. ¿Entró o salió más efectivo? A ver, veamos los flujos de efectivo. El flujo que generó la operación, el dinero del día a día, disminuyó un poquito. Quedó en 822 millones de dólares. La razón principal fue que pagaron más a proveedores en Copec, Arauco y Abastible. Ok, menos por operación. ¿Y la inversión? 171 millones de dólares negativos. La gran explicación ahí son las fuertes compras de activos fijos, sobre todo en Arauco para sus proyectos, como Sucurió. Mucha inversión entonces. ¿Y financiamiento? Y curiosamente, el flujo de financiamiento fue positivo. Entraron 395 millones de dólares netos. Esto se debió principalmente a que Arauco y empresas Copec pagaron menos cuotas de préstamos este semestre. Entiendo. Operación generando un poco menos, inversión sacando bastante más y financiamiento trayendo algo de vuelta. ¿Cuál fue el resultado final en la caja?
Pues el resultado neto de sumar y restar todo esto fue un aumento del efectivo disponible de $246 millones durante el semestre. Así que a pesar de todo, la caja aumentó. Interesante. Bueno, toda compañía enfrenta riesgos, es inevitable. ¿Cuáles identifica Antar Chile como los más relevantes en este análisis? Sí, y dada su diversificación, la lista es variada. En términos generales están los riesgos macroeconómicos, ¿no? Por operar en tantos países. Tipo de cambio, inflación, posible inestabilidad social, cambios de impuestos, aunque, claro, la misma diversificación ayuda a mitigar un poco esto. Claro, no te pega todo junto. Exacto. También mencionan posibles cambios en leyes o regulaciones específicas de cada sector, y el riesgo siempre presente de desastres naturales, como terremotos. Dicen que lo mitigan con diseño estructural y seguros. Mencionan algo sobre temas más actuales. Cambio climático, geopolítica. Sí, por supuesto. El cambio climático aparece como un riesgo que puede aumentar costos o requerir inversiones. Mencionan los esfuerzos de sostenibilidad de Arauco, que es carbono absorbente, y Copec, que busca ser carbono neutral. También señalan riesgos sociales, de gobernanza, problemas logísticos, ciberseguridad. Tienen un área dedicada a eso. ¿Y del entorno global actual? Muestran preocupación por la llamada guerra comercial, por los aranceles de EU y sus posibles impactos. Monitorean de cerca los conflictos geopolíticos en Europa del Este y Medio Oriente. Consideran el riesgo de un resurgimiento de pandemias y, por supuesto, evalúan permanentemente la situación social y política interna en Chile. Entendidos los riesgos generales. Y por sector, ¿cuáles son las preocupaciones clave para cada negocio específico? A ver, profundizando por sector, para el forestal, o sea, Arauco, el gran tema es la volatilidad de los precios de la celulosa y la madera. Es un mercado muy cíclico. Sí, clásico. Además, enfrentan una competencia global fuerte. Dependen mucho de cómo anden las economías grandes como Asia, Estados Unidos, y tienen riesgos propios del negocio. Plagas, incendios forestales, que son un tema recurrente, regulaciones ambientales más estrictas, posibles paralizaciones de plantas. De hecho, cuantifican cuánto les afectaría la utilidad si varían los precios, el tipo de cambio o las tasas de interés. Tiene lógica. ¿Y para energía y pesca, cuáles son los principales? En energía, para Copec y Abastible, el riesgo principal es mantener el margen de distribución frente a una competencia intensa. Y la competencia no es solo de otros distribuidores, sino también de fuentes alternativas como el gas natural y, cada vez más, la electromovilidad. Claro, la transición energética. Exacto. Y es interesante que Copec esté invirtiendo activamente ahí, en el negocio de carga eléctrica, para no quedarse atrás. También enfrentan riesgos regulatorios y de tipo de cambio, al consolidar los resultados de otros países. ¿Y la pesca? Para la pesca y Gemar. Bueno, todo gira en torno a la disponibilidad del recurso marino. Eso depende de cuotas, vedas, fenómenos como el Niño y los precios internacionales, que están muy influenciados por lo que pase en Perú y la demanda de China. Además, les afecta el tipo de cambio, el precio del combustible para los barcos y los cambios regulatorios, como la reciente Ley Corta de Pesca en Chile. Vale. El informe también trae estas notas con cifras separadas por cada gran empresa. Arauco, Copec, etc. ¿Confirman estas tablas la historia que hemos estado contando? Absolutamente. Las tablas por segmentos son como una radiografía que confirma el panorama. Se ve clarísimo que Arauco y Copec son los pesos pesados en ingresos y sobre todo en activos. Arauco sola representa casi 2/3 de los activos totales del grupo. Impresionante. Sí. Y también se nota que Arauco fue la que más invirtió en activos fijos este semestre, casi $700 millones, por el proyecto Sucuriú principalmente. Copec, por su parte, es la que genera el mayor resultado operacional y la mayor ganancia a nivel de segmento. Se ve también la pérdida de Igemar en la pesca. Y salta a la vista la fuerte presencia internacional. Casi la mitad de los ingresos viene de fuera de Chile. Y una parte importante de los activos también, ¿no? Exacto. Cerca del 36% de los activos no corrientes también están en el extranjero. La diversificación geográfica es evidente. Muy bien, creo que tenemos una visión bastante completa ya. Hagamos un balance final de esta revisión a fondo. Antar Chile muestra una base de activos que crece, una diversificación geográfica y de negocios que, en teoría, da solidez, pero por otro lado enfrenta presiones en la rentabilidad inmediata.
El sector forestal claramente afectado por los precios de la celulosa y la pesca sin poder repuntar del todo. Exactamente. Y los sectores de energía y minería parecen ser los puntos fuertes, los motores que están tirando del carro en este periodo. Es el retrato de una compañía grande, compleja, que está navegando un escenario que no es fácil, la verdad. Con desafíos específicos en cada mercado. Sí, y expuesta a factores globales importantes. La economía mundial, la geopolítica, las tensiones comerciales que mencionábamos. La gestión eficaz de esos riesgos que identifican y la ejecución de sus inversiones estratégicas, como terminar su Curiú o avanzar en la transición energética de COPEC, van a ser fundamentales para el futuro. Y para quienes siguen de cerca a Antarchile o a estos sectores tan relevantes para la economía, quizás queda una pregunta. Una reflexión final después de escuchar todo esto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si uno junta todas las piezas, la presión sobre los precios de la celulosa, la competencia feroz, los riesgos climáticos que impactan bosques y energía, el auge de las nuevas energías, la electromovilidad, surge una pregunta clave, me parece. ¿Cómo podría Antarchile, o quizás debería, reconfigurar su mezcla de negocios en los próximos años? Una reconfiguración estratégica, dices. Claro, para fortalecer su resiliencia frente a todas estas tendencias y asegurar un crecimiento que no solo sea rentable, sino también sostenible a largo plazo. Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, sin duda.